Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa StartTics, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros. Y hoy contamos con un invitado de lujo. ¿Quién no conoce al señor Rolando Arellano, presidente del directorio de Arellano Consultores, empresa peruana con más de 27 años ya de formación y por supuesto pues liderando en el mercado? Rolando, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a ti, Howard, muy amable. Bien, empecemos un poco la entrevista, Rolando, y cuéntanos por favor, para formar la organización, digamos, Arellano Consultores, ¿cuál fue esa inspiración que en algún momento se tuvo? Y por supuesto, ¿cuáles son esos principios y la visión que tiene Arellano Consultores para continuar en este mundo tan complicado, tan complejo que se va volviendo inclusive cada día? Sí, así es. Justo el día de ayer cumplimos 28 años en el Perú. Y la empresa la formamos porque, bueno, yo era profesor en una universidad canadiense y con mi esposa habíamos decidido no quedarnos en Canadá a vivir para siempre. Ya estábamos 10 años ahí. Yo llegué ahí a profesor principal y dije, bueno, este es el momento de regresar a trabajar por nuestros países. Y regresamos al Perú y formamos una consultora en momentos difíciles porque estábamos saliendo de los grandes problemas del terrorismo y todo eso. Y la idea era contribuir al desarrollo, primero del Perú, pero después lo hemos ampliado a sociedades emergentes, ayudando a las empresas a dar mejores productos y servicios a sus consumidores, es decir, a mejorar el nivel de vida de todos, ¿no? ¿Y cuál es esa visión con la cual piensa trascender todavía Arellano Consultores? Bueno, nuestra visión está en generar crecimiento en toda la sociedad, básicamente en todas las clases sociales, y de hecho durante mucho tiempo lo que hemos hecho es tratar de abrir mercados que de alguna manera estaban olvidados para el Perú y para otros países donde trabajamos. El mercado de las nuevas clases medias. Cuando llegamos nadie hablaba de lo que se llamaba en ese momento los conos, por ejemplo, y que era una sociedad emergente muy importante que ahora nadie lo niega, ¿no? O cuando llegamos, pues la gente cuando decía no me molestes por cosas sin importancia, decía hoy no atiendo provincias. Exactamente. ¿No? Y nosotros empezamos a trabajar en provincias y ayudamos a crecer centros comerciales, universidades, etc. Y nuestra visión es seguir siendo los especialistas en esos mercados emergentes. Ahora, acabas de comentar algo muy importante y hasta anecdótico, ¿no? Y estos se producen debido a diferentes cambios constantes que, digamos, en la actualidad cada vez son más rápidos. ¿Cómo piensa ahí adaptarse Arellano Consultores desde la visión de los ojos de Rolando Arellano? Bueno, es cierto, Robert, los cambios se dan en todos los ambientes, ¿no? Desde los cambios sociales, ¿no? Desde estas cosas que hemos visto crecer, una nueva clase media tremenda, hemos visto un gran desarrollo, por ejemplo, de cosas como las universidades, ¿no? Hace 28 años, solo los que venían de familias, entre comillas, pudientes, eran profesionales, ¿no? Hoy día, felizmente, tenemos profesionales en todas las clases medias y una serie de cambios así. Y también hemos visto muchos cambios en la tecnología. Cambios que, claro, los más jóvenes están pensando ahorita en inteligencia artificial y en el ChatGPT. Pero hace 28 años nosotros hacíamos encuestas con papel y lápiz y teníamos que juntarlas en cajas y luego ir contando con cheques, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cambios son tremendamente. Ahora, lo bueno es que creo que usando esas tecnologías hemos podido ir adaptándonos a estos cambios sociales que se han ido dando. Es decir, más que centrarnos en las tecnologías, nos hemos centrado en el conocimiento de los mercados. De los mercados. Y ese es un punto muy importante. Porque podríamos hablar del consumidor digital peruano, ¿no? Y justamente hay uno de los estudios, estoy leyendo parte de uno de los estudios de Arellano Consultores que habla del consumidor digital peruano. Y sobre ello quería plantear dos preguntas. La primera de ellas es, y en parte lo has descrito,
¿Cómo son estos métodos de investigación o análisis que utiliza el estudio para comprender justamente esas tendencias, esos comportamientos del mercado online? Que digamos, podrías comentarnos de ello, por favor. Sí. Claro, lo primero es que parte de nuestra visión es que lo que no tiene base en datos es inspiración, pero no es ciencia. No es ciencia. Entonces eso cualquiera la puede dar y tiene la misma validez que la des tú, que la dé el señor que me trajo en el taxi, etcétera, ¿no es cierto? O sea, siempre hay que tener los datos que sustenten las cosas. Y en el caso de los estudios, por ejemplo, sobre el consumidor digital, una de las cosas que nosotros vemos es que en el mundo se está desarrollando muchísimo, pero también en el Perú y en América Latina, en otros países donde trabajamos en la región, igual se está desarrollando, pero no necesariamente de la misma manera. Lo que sucede es que a veces miramos lo que pasa en Estados Unidos o en Europa y decimos, eso mismo está pasando aquí, ¿no? Y la verdad es que no es así. Entonces, cuando nosotros hacemos los análisis o los estudios sobre el consumidor digital en la región, por ejemplo, hacemos una cosa que puede parecer un contrasentido. Este estudio del que tú hablas, que hemos hecho el más reciente sobre el consumidor digital peruano, es un estudio como una muestra de 800 personas. Ahora uno dice, ese estudio tiene que haber sido hecho digitalmente, pues, ¿no? Y la verdad es que no, metodológicamente no puede ser hecho de manera digital. ¿Por qué? Porque si lo haces tú solo por internet vas a tener como respuesta a solo aquellos que están conectados a internet todo el tiempo. Correcto. Y no vas a saber quién es el que no está conectado o el que está conectado poco. Okay. Entonces, para este estudio sobre el consumidor digital hemos hecho encuestas puerta a puerta. Ok. Y las preguntas han sido Las variadas. preguntas han sido, claro, qué digital usas, qué problemas, etcétera, qué programas usas y además que nos muestren. Pero para el contrasentido, eso que sería impensable para un país más avanzado, aquí lo hemos hecho con puerta a puerta para conocer al que no es digital o aquel es poco digital, que es un gran porcentaje de nuestra sociedad. Claro. Además, aquí en Lima tenemos muchas limitaciones, a pesar de que estamos en Lima, ¿no? O sea, en los mismos conos no llega pues muy bien la señal inclusive y de qué forma van a poder ser digitales o un mercado se va a desarrollar digitalmente, sabiendo las limitaciones que pueden existir hasta de acceso a internet. Pero qué interesante lo que nos comentas. Y la segunda pregunta que quería hacerte era en base a los datos, porque lo has mencionado. ¿Cómo utilizan los datos este estudio, ¿no?, para formar las estrategias de marketing en un entorno, llamémoslo digital, pero sobre todo tan cambiante, Rolando? ¿Ahí qué nos podrías decir, por favor? Claro. Fíjate qué cosa encontramos en este estudio sobre el consumidor digital peruano. Por ejemplo, encontramos, claro, que hay un 19% de peruanos, porque Internet, la penetración de Internet es 96%. O sea, todo el mundo está en Internet, pero no todos lo usan de la misma manera, ¿no? Claro. Entonces hay un 19% que es usuario intenso, que es el que compra. Básicamente lo que más compran los peruanos son comida y luego, bueno, el 80% es distracción, etcétera, pero básicamente usuarios de compra, 19%. Entonces ese se parece mucho al consumidor que aparece en las revistas gringas, ¿no? Y que es el yuppie, lo que por estilo de vida nosotros llamamos el sofisticado, ¿no? Okay. Que es un poco más joven, cosmopolita, qué sé yo, tecnológico. Pero hay un 34% que es un conservador, en el sentido de que, oye, yo uso, pero uso para algunas cosas. Por ejemplo, para transaccionar en el banco, uso para comprar un poco de comida y para las farmacias, lo uso con cierta intensidad. Me informo mucho, pero hasta ahí no más, no llego más. Es decir, no le tengo miedo. Luego hay otro, un grupo un poquito más grande, que es el temeroso. El que no es que le tenga miedo a usarlo en general, pero dice, es el que todavía está pensando, y si me roban mis datos de la tarjeta, y no quiere meterse porque no sabe usarlo, un gran porcentaje no sabe usar. Simplemente no lo usa, no porque no lo tenga miedo, sino porque le tenga miedo, sino porque no sabe usar. ¿De acuerdo? Y luego hay un 4% que no usa nunca, que son más viejitos, etc.
Pero ¿qué es lo importante? Ese tercer grupo, que es el grupo más medroso, es el grupo desde el punto de vista comercial más interesante, porque él es lo que nosotros llamamos progresista en términos de estilo de vida, que es generalmente una persona independiente, tiene su taller, tiene su negocio, podría usar muchísimo Internet, pero como no lo conocemos, lo tratamos como si fuera un súper, una persona que está súper conectada. Y no le damos la oportunidad de enseñarle, no nos damos la oportunidad de atraerlo, y lo tenemos ahí cuando existen muchas posibilidades de que ingrese al mundo digital de una manera más y digamos adecuada. que la evolución del consumidor peruano digital estará, ¿cuál es tu percepción? ¿Estará más en función a los servicios que uno ofrece como organización? Es decir, uno ingresa más a mercados de e-commerce, a dar más facilidades en los productos, o en todo caso en el servicio para acceder a un producto, o está en función a generaciones, o está en función de repente a las facilidades de las aplicaciones que uno puede en realidad entregar desde el lado de la empresa hacia el consumidor, porque también puede ser de empresa a empresa, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo sería un poco la lectura que tú nos alcanzas? Es que lo que nosotros vemos es que hay dos mundos en el tema digital, en la manera en que usan las empresas, ¿no? Uno que es el mundo funcional, donde lo digital ayuda a llegar más rápido al cliente, a enviar información, a que te escriba, a que te comuniques, etc. Y eso lo pueden usar todos, ¿de acuerdo? Pero cuando se trata de empresas de servicios, ellas pueden modificar sus productos y dar mejores servicios a través, o sea, cambiar sus productos, ¿no? Entonces, un banco puede ser muchísimo más eficiente, no solo porque ya la persona no va a la agencia, sino que además puede hacer transacciones nuevas y comprar en bolsa y lo que sea. Pero el que vende productos se queda solamente en el uso transaccional o sea, el producto no cambia. Claro. Y lo único que lo ayuda es a comunicarse un poco mejor. Pero paralelamente, y es algo que debe modificarse, este que vende productos, cuando entra al internet, al e-commerce, se le empiezan a aparecer un montón de problemas que no tenía antes. Claro. Entre otros, el del delivery. Claro, que están fuera del ecosistema digital como tal. Claro, porque antes, si yo vendía pan, bueno, ahora yo vendo pan por internet, pero antes venía la persona a llevarse su pan, ahora me toca a mí enviárselo. Y eso me generó un problema adicional. Entonces, depende, si estás en el mundo de los servicios, lo digital, lo que vemos aquí en el Perú y en países de la región, claro, es que sí te ayuda mucho. Estamos en el mundo de los bienes, de los productos. No, ahí tiene sus pros y sus contras que la gente todavía tiene que tratar de superar. Sí. Ahora, algo que has mencionado hace un momento era, por ejemplo, acerca de las nuevas tecnologías. Inteligencia artificial, ChatGPT, en fin, todas las diferentes tecnologías que podemos ir mencionando. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo crees que se está integrando estas nuevas tecnologías con el marketing para poder de repente generar mejor experiencia al cliente o realizar mejores campañas de marketing? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Está mejorando o está en todo caso, no sé, pues lo está robotizando? Digamos, toda esta integración por el lado de esa combinación entre las tecnologías con el marketing, ¿cómo ahí tú lo interpretarías? Mira, no, yo creo que ayuda mucho, y de hecho, contra lo que algunos puedan pensar, ayuda más a países como los nuestros que a empresas de países desarrollados. Claro. Y te digo por qué, porque de alguna manera las herramientas nuevas, todas estas herramientas, partiendo del mismo internet, son una especie de igualador de oportunidades. ¿Por qué? Porque antes el único que podía vender era el que tenía plata para poner 2 tiendas físicas. Hoy día, cualquiera que tiene su computadora y un programa puede competir con todas las tiendas, o con Sears, o con todas las marcas que quieras decir, ¿no? Entonces, como que te iguala, o sea, es la onda de David, ¿no es cierto?
Claro. El Internet es porque te pone al nivel del grande. Exacto. Entonces, la ventaja para países como los nuestros es muy, muy grande, sobre todo que cada vez la tecnología es más barata y más fácil de obtener. ¿De acuerdo? Entonces, y el ChatGPT va a ayudar muchísimo. Eso es muy bueno. El lado que a nosotros como empresa, por ejemplo, nos interesa es que la información generalmente que viene en estos grandes mecanismos de inteligencia artificial es información mundial, es información que ve los grandes números, pero que no te va a decir cómo se porta el muchacho en Arequipa, Claro. o cómo se comportan las señoras en Comas. Exactamente. Y en ese detalle es que nosotros tenemos la fuerza. Y ChatGPT no va a poder competir contra nosotros, nos va a servir de apoyo, pero no va a poder competir. ¿no? Claro. Entonces yo creo que nos da una ventaja Claro. adicional. Mira, qué interesante lo que acabas de decir, porque justo quería preguntarte cuáles serían esos retos que tienen las organizaciones de usar nuevas tecnologías asociándolas con el marketing. Y creo que una de las respuestas es el conocimiento que podemos tener dentro del Perú como tal, ¿no? Lo que acabas de poner como ejemplo. ¿Habría algún otro reto? Bueno, no, sin duda, el conocimiento del Perú y del mundo, ¿no? Existen muchas otras cosas de las cuales podemos conversar. Y bueno, Rolando, en realidad ha sido una conversación bien agradable, pero solo para ir terminando, ¿cuál sería ese par de recomendaciones que podrías, digamos, alcanzar a las empresas para que puedan integrar la tecnología con el marketing? Y de alguna manera pueden ir probando, pueden por ahí tener algún piloto, pueden desarrollar algo que les permita evolucionar en la relación de estas dos áreas como tal. Mira, primero que marketing es conocer a tu mercado, a tu consumidor, para adaptar tus productos y servicios a él. Entonces, lo primero, conócelo bien. Y qué bueno que la tecnología ahora te ayuda a conocerlo cada vez mejor. Y lo segundo, no te enamores de la tecnología. Enamórate de tu consumidor. ¿De acuerdo? Y usa la tecnología, que va a ir cambiando y va a seguir cambiando cada vez más de acuerdo a lo que el consumidor necesite. ¿No es cierto? Si quieres ser un techie, sé un techie. Pero no te dejes amarrar por la tecnología específica, sino por la gran tecnología. Es decir, sé un gran seguidor de la tecnología que te ayude a conocer mejor a tu consumidor. Básicamente en la experiencia que puedes darle al cliente sobre su necesidad. Podríamos hacer una conclusión. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Gracias por estar en el programa. Realmente te vamos a tener que volver a invitar porque ha sido muy grata tu visita y tu aporte. Muchas gracias a ti, Robert. Muy bien, ha sido el señor Rolando Arellano, presidente del directorio de Arellano Consultores, quien nos ha visitado, y tras la pausa pues regresamos con el segundo invitado. Tu programa de tecnología favorito, Dixplay. Y ahora en nuestro nuevo horario, 9 de la mañana por Cubo Televisión. Y de lunes a viernes en horarios diferidos. Amigos, regresamos con su programa StarTix y estamos con la segunda parte del presente programa, y pues hoy nos visita también el señor Julio Talledo, quien es director comercial y de marketing de la empresa Verne Consultoría, que se dedica pues a la comunicación e innovación, y quien acompaña pues a empresas, directivos y personas a mejorar resultados y posicionamiento y reputación como tal. Julio, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a ti, más bien, por estar acá. Julio, casi la misma pregunta que vengo enfocando a la mayoría de los invitados es: ¿cuál ha sido el enfoque, digamos, principal de Verne con el cual nace y ofrece sus servicios, digamos, y que lo hace diferente, distinto a otras empresas en este rubro de lo que es la consultoría como tal?
Coméntanos, por favor. Sí, de hecho nosotros nacimos en pandemia, mañana vamos a cumplir 4 años, el 16 de marzo del 2020, y nacimos bajo una necesidad de formar a los líderes, a las personas en las habilidades del futuro, ¿no? Hoy, 2024, hemos cambiado un poco el posicionamiento de Verne y nos estamos enfocando mucho más en la comunicación y en la reputación. Entonces, lo que hacemos en este momento es ayudar a las empresas a posicionarse y a gestionar su reputación bajo soluciones no tradicionales, diría, de comunicación. Nosotros no hacemos relaciones públicas, nosotros no hacemos relacionamiento con medios, sino tratamos de innovar en los productos y servicios de comunicación. Ahora, algo por el cual yo sigo a Verne son un poco acerca de los estudios, ¿no? Y hay unos estudios en particular que siempre, cada año, ya vengo como 3 años más o menos observando a Verne, que sacan unos estudios de ranking de directivos y directivas digitales. Y en este reciente ranking de directivas, mujeres digitales, nos muestra ciertos resultados, ¿no? Pero antes de hablar de los resultados, coméntanos cuál es el propósito por el cual sacan estos rankings de directivos o directivas, cuál es el beneficio que se espera en la industria o en la persona como tal, ¿no? Sí. De hecho, nosotros, como sabes, hoy en día vivimos en una era donde hay demasiada información. Las marcas, las empresas comunican bastante. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, ¿cómo hacemos para rescatar esa comunicación más humana, más personal? Y ahí nació la idea de los rankings, de visibilizar el propósito de las organizaciones, pero desde la voz de sus directivos, ¿no? Entonces, ese es el propósito, es humanizar la comunicación a través de las voces principales de los altos directivos, como son el gerente general, el gerente de comunicación, que finalmente ayudan en la estrategia del negocio a que se conozcan esos proyectos, esos servicios también a nivel de reputación, responsabilidad social, sostenibilidad, dependiendo del sector. O sea, ayuda a mejorar la imagen de la organización, de la industria o del sector donde se encuentra. Así es, a través de las personas. A través de las, claro, se han formado por personas y por supuesto por sus líderes, ¿no? Entonces, y ahí, ya entrando un poco al estudio de los rankings, ¿cuáles han sido la metodología o el método de trabajo, digamos, para determinar este ranking de este estudio que ustedes han lanzado? De hecho, muchas personas se hacen también la misma pregunta, porque a veces hay personas que no salen en el ranking y dicen, oye, yo quiero salir en el ranking. Entonces sí es importante este espacio y más bien te agradezco porque nos permite dar a conocer nuestra metodología, ¿no? Primero nosotros tomamos como la base de Merco Sectores y Merco Líderes. Decidimos visibilizar el rol de la mujer en conmemoración del 8 de marzo. Y lo que hicimos es tomamos la base de Merco Sectores, gerentes generales y gerentes de comunicación, mujeres, y Merco Líderes, todas las mujeres que salen en Merco Líderes. Bajo esa base hicimos el análisis, ¿no? Hicimos el análisis de los 6 meses atrás que comunican estas personas en las redes sociales y también cómo están posicionadas. Entonces, la metodología que nosotros es una metodología propia que se basa en 4 pilares. Pilar número 1, posicionamiento digital. ¿Por qué posicionamiento digital? Porque hoy el posicionamiento es reputación. Entonces, lo que dicen los motores de búsqueda, lo que dicen los medios de comunicación sobre Hover, sobre Julio, va a generar una percepción en el público. Entonces, lo primero y la base es el posicionamiento de los directivos en el ecosistema digital. Lo segundo, y es lo que tiene mayor porcentaje dentro de la metodología, es la consistencia y la narrativa del mensaje. Valoramos cualitativamente y luego lo transformamos en número de forma cuanti, qué están comunicando, cómo ellos actúan como embajadores de su organización y si esa comunicación es consistente con el propósito de la organización. Entonces, y además con el sector donde están. La tercera variable es conversación, ¿no? Nosotros sabemos que comunicación es conversación, no es unidireccional, no es una comunicación unidireccional, entonces evaluamos, ¿no?, que se converse, que la publicación de Hover genere comentarios y que Hover, por ejemplo, responde a esos comentarios y que se genere una conversación auténtica. Y 4 es la comunidad, ¿no? Cómo el directivo llega a una comunidad cada vez más grande y valoramos, por ejemplo, a cuántas personas lo siguen,
cuál es la amplificación que genera con sus contenidos dentro del ecosistema digital. Ahora, son 4 los criterios, ¿no? Presencia, consistencia, un poco de marca, conversación, comunidad. Comunidad, ¿no? Así es. ¿Y esto lo rigen a través de todas las redes sociales o alguna red social o en general? Particularmente LinkedIn y Twitter. De hecho, la presencia de los directivos en Twitter ha bajado mucho en los 2 últimos años. Y te cuento que, y es una primicia, que a partir de este año vamos a incorporar las herramientas de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, vamos a medir, si yo busco en ChatGPT Julio Talledo, ¿qué dice ChatGPT sobre Julio Talledo? Entonces vamos a empezar a profundizar en las herramientas de inteligencia artificial para saber qué están diciendo sobre un directivo, porque eso también es reputación. Hoy estamos pasando del posicionamiento SEO de Google al posicionamiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, vamos a incorporar eso en la medición. Y justo por ahí quería preguntar, ¿cuáles son esas características o en todo caso esas habilidades específicas que quieren destacar en los rankings que ustedes extraen, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de presencia, correcto, hemos hablado de consistencia. ¿Hay alguno en particular que quieren destacar o...? Sobre todo la consistencia y el liderazgo. O sea, algo que queremos destacar mucho es cómo los directivos se vuelven líderes de comunicación digital y de comunicación auténtica. Las empresas, como sabes, hacen muchísimas iniciativas de comunicación, marketing, negocios, sostenibilidad, pero a veces, como tenemos tanta información, no llegan específicamente a sus audiencias. Entonces, lo que nosotros valoramos es cómo el directivo tiene esa capacidad de comunicar esas acciones del negocio, ¿no? Pero de una voz más auténtica, de una voz más humana, más cercana a las audiencias. Por ejemplo, hay un dato que dice que de cada 10 personas que se incorporan a una empresa, 6 terminan buscando a sus directivos en redes sociales. Entonces, ya antes de entrar a trabajar a esa organización, yo ya sé cómo es la cultura, sé si el líder es transparente, si el líder comunica, qué comunica y si es consistente con la empresa donde voy a ingresar a trabajar. Claro, los están stalkeando ya previamente. Así es. Ahora, yo leí un poco digamos, el informe y la muestra ha sido pues 12 directivas, líderes, ¿no? Líderes del 2023, 16 gerentes generales pertenecientes también a Merco del sector del 2023 y 73 gerentes de comunicación pertenecientes justamente a las empresas que están emergiendo dentro del... Y mira que ese es un dato, son 16 gerentes generales mujeres de 200 empresas que aparecen aproximadamente en Merco, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy interesante la muestra por donde lo llevan, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos de estrategias, digamos, de alguna manera de comunicación, de liderazgo digital, esto, de alguna manera, pues, hace poco vi una publicación del todavía gerente general de Interbank, en el cual sacó, pues, Computrabajo una especie de, digamos, de aviso indicando de que mencionaba de diferentes países quiénes eran los gerentes generales que de alguna manera han impulsado el hecho de que haya más postulantes a través de Computrabajo y era el Interbank como tal, ¿no? Entonces, digamos que ya hablando no de la directiva mujeres, sino las redes de alguna manera pues mueven mucho la marca en función a lo que tú estás comentando, definitivamente para atraer personas jóvenes o personas en realidad de cualquier edad, género, en fin. Nosotros hemos rescatado 4 insights de este estudio y uno es lo que tú comentas, ¿no? Es comunicar los logros para poder potenciar la cultura corporativa, para poder dar a conocer la cultura de una organización, y eso tiene como un objetivo atraer talento calificado, ¿no? Entonces, ese es uno de los insights, y de las mujeres directivas se posiciona bajo esa premisa de Promar, la gerente general que se llama Verónica Valdés. Ella, por ejemplo, su contenido es dar a conocer los logros del grupo, de la empresa y potenciar la cultura corporativa. Hay otro insight también de cómo están comunicando esas directivas, que es liderazgo, empatía y potenciar las habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, Inés Temple y Mariana Costa están dentro de esas directivas que están
influenciando en otras mujeres y también en otros jóvenes cómo uno puede cambiar la forma como trabaja profesionalmente, potenciando las habilidades sociales y con mucha empatía, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, Julio, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Características como liderazgo, empatía, que fomentan ciertas lideresas dentro del estudio. Y con esto quisiera preguntar, ¿cuáles son esas tendencias o patrones, digamos, interesantes que has observado no solamente en las directivas, sino de repente en los directivos en general, cuando han lanzado estos rankings, ¿no? Y cómo se han ido adaptando estos líderes en entornos tan cambiantes como el que tenemos. Sí, yo diría, número uno, la apertura. Cada vez más hay apertura de los directivos para que los colaboradores comuniquen proactivamente, ¿no? De hecho, se están creando cada vez más los grupos de embajadores de marca dentro de las organizaciones. Entonces, creo que hay mucha apertura. Los líderes ya se están dando cuenta que funciona bastante darle esa libertad a los colaboradores de que puedan comunicar cómo viven la cultura de la organización, ¿no? Y eso finalmente ayuda a la diferenciación, ayuda a sostener la reputación, ayuda a crear un grupo de personas que cuando tienes un problema, ellos van a ser los primeros en sacar la información transparente, en defender la cultura, el propósito, ¿no? Y para mí esa es una clave que hemos visto. Lo segundo es que también hay, digamos, unas ganas de conocer cómo funcionan las herramientas digitales. Nosotros, por ejemplo, estamos capacitando cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, en qué fecha y qué hora debo publicar, cómo debo de hacerlo, qué técnicas de storytelling puedo utilizar para poder conectar con las audiencias. Entonces, esa es otra clave que hemos estado visibilizando, que los directivos cada vez más quieren acercarse a las personas, quieren acercarse a sus audiencias, y para eso necesitan capacitarse, para eso necesitan sensibilizar a sus colaboradores de que eso es importante, ¿no? Además, para llegar a más público seguramente hay que conocer más herramientas, y así cuántas más herramientas tienen para poder llegar. Por supuesto. Y eso ayuda de alguna manera a reclutar, que es un poco... Así es, ¿no? Así es, a retener el talento y atraer el talento, por ejemplo. Ok. Muy bien, Julio, te agradezco por la visita. Gracias. Y por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, joven, y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Julio. Bien, ha sido el señor Julio Talledo, director comercial y de marketing de la empresa Verne Consultora. Con nosotros han sido muy gentiles en realidad en observar el programa, y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. La telegenética nos brinda la oportunidad de atender pacientes a distancia. Esto es muy importante porque los beneficios que podemos obtener son tanto para el paciente como para un sistema de salud. En nuestro país actualmente somos 30 millones de peruanos y solamente existen 34 genetistas que no pueden llegar a todos los puntos en un mismo día en este país tan grande, tan diverso y tan lindo como es el Perú. Por lo tanto, nosotros para acceder rápidamente nos beneficiamos de las consultas, ya sea a través de Zoom principalmente, y esto nos permite incluso hacer el examen visual físico al paciente y también dar la consulta, la asesoría, la interpretación de resultados y derivar en una atención más precisa a los pacientes incluso en los lugares más alejados y de difícil acceso en nuestro país.